Don Emiliano, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Pablo. Yo muy bien. ¿Y usted? Bien, bien por acá mirando todo lo que ha pasado con el caso de la diputada Carol Cariola, que hoy día tuvo este capítulo político con la votación de la moción de censura, pero que bueno, tiene otros aspectos que me interesa que conversemos, porque, a ver, primero, ¿se politizó el caso? Como se ha planteado, Sí, porque se ha sí, hablado de esto, digamos, en estos días. sí, pero todos lo hacen, digamos, todo político que está siendo perseguido criminalmente, a ver, yo la verdad que no conozco ninguna excepción, todo político lo politiza, digamos, y esa politización lleva a... Y eso, claro, podría ser normal si lo hace la persona misma, digamos, perseguida, pero en general también lo apoya todo el conglomerado político. Pasó cuando se perseguía a las personas de la UDI, donde el partido entero lo hacía, y en este caso también es como una protección o una reacción del Partido Comunista. Entonces, eso es bastante común, digamos. Estoy constatando un hecho. Ya. Ahora, la diputada Sí, anuncia que va a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Denuncia violación a sus derechos durante el allanamiento a su domicilio. El abogado Juan Carlos Manrique habla de violencia obstétrica incluso a propósito de estas diligencias. A ver, sí. partamos por la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se supone que esta instancia se recurre a ella cuando se agotan los recursos internos, locales, ¿no? Pero escuché algunos Claro. especialistas que decían que se puede ir paralelamente avanzando porque se puede demorar, en fin. A ver, ¿cómo lo ve usted, Emiliano, este punto en Sí. particular? Sí, mira, en general, yo conozco mucho más el tema de la Corte Penal Internacional que Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es lo mismo, en el fondo, los principios que regulan los tribunales internacionales, en general, el principio fundamental es el principio de la subsidiariedad, o sea, los tribunales internacionales actúan cuando el Estado nacional falla, ¿verdad? Entonces ya se agotan todas las instancias internas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? Una vez agotada la instancia interna, no se da respuesta a esta violación de los derechos humanos y ahí recién se podría abrir un caso o en la Corte Penal Internacional o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, o sea, eso es esencial, agotar las vías internas. Ahora, evidentemente, por ejemplo, vemos casos, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son aquellos casos en que, por ejemplo, hay un Estado fallido, digamos, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, el proceso contra Venezuela se está viendo ya que por las características especiales que se está avanzando, por ejemplo, en violación a los derechos humanos en ese lugar que son constitutivas de delito y podría ocurrir también cuando los organismos internos no dan garantía o existe un riesgo inminente como torturas, cosas por el estilo. En ujú. este caso, no avisoro que pueda existir en este caso una excepción de tal entidad, porque el Estado chileno en general, si bien es cierto, ha sido condenado en esa sede, no es algo común o ocurrente que lo que pase, digamos, que no hayan tribunales, una legislación adecuada. Mm. Ya, a ver, Hablando de legislación vamos a las adecuada, acusaciones del abogado, ¿no? Que dice ya. que la PDI presionó a su pareja, que cometió errores en el informe policial, mezcló conversaciones, alteró cronologías. ¿Qué pasa con todo eso? Esas son alegaciones de sede penal. O sea, está bien, mira, la estrategia de defensa es soberana del defensor, no sé en qué está pensando, digamos. Por eso siempre yo nunca me refiero mucho a ello, pero en general todas esas son argumentaciones para ventilarla en sede penal. Entiendo que están pidiendo la nulidad de la diligencia, cosas por el estilo. Fíjate que, y también se habla de una Sí, violencia obstétrica, y sí. fíjate que también eso en el contexto también, como para recurrir a los tribunales internacionales, Mm. pasa con los estados que no tienen una adecuada regulación interna, ¿ya? Y nosotros, importante destacarlo, desde que existe la ley 21.675, que fue una ley que se dicta para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, ¿ya? En todos los ámbitos se crean nuevas figuras de atentados sexuales y también se incorpora, y enhorabuena, el tema de la violencia obstétrica que fundamentalmente se encuentra establecida y definida, regulada como aquella que sufre la mujer, pero a manos de los organismos de salud, estatales o privados, digamos, ¿ya? Ahora, en este caso, a ver, como para ir contextualizando un poco, mira, como para separar la paja del trigo y no entrar en política, que no es lo mío, digamos. En este caso, ¿en qué posición se encontraba el fiscal cronológicamente para realizar diligencia? ¿Cierto? En los últimos momentos del parto o después que naciera el bebé, si es que sabía ese evento, ¿ya? Yo creo que lo peor
podría haber sido inmediatamente antes del parto. Eso habría sido violento y quizás podría haber afectado la salud de la madre y del hijo. Yo creo que no hay nadie que no pueda estar de acuerdo en una afirmación de ese tipo, digamos. Luego, producido el parto, hay que ver cuál es la violencia que se ejerce y si la persona que sufre ese tipo de violencia está obligada o no a soportarla, ¿ya? Y en este caso, no sé si se ejerció violencia sobre la mujer en ese momento. Que yo sepa, no se hizo. En el allanamiento de su casa es imposible porque creo que no estaba en ese lugar. Y una violencia obstétrica con respecto a presiones sobre el marido, de verdad que eso sí que es una alegación sin mucho sentido, digamos. Entonces, porque él tuvo que volver al departamento para atender la situación que estaba ocurriendo ahí, porque él estaba con la diputada, ¿no? En el parto de su hijo. Sí, mira, Pablo, es que en realidad uno tiene ciertas situaciones que está obligado no a soportar, ¿ya? En este caso yo creo que si es que damos por cierta las comunicaciones del WhatsApp, esto es que efectivamente son de ella con la alcaldesa de Santiago, dan cuenta de hecho que es corrupción. Hay que determinar si es delito o no es delito, etcétera, etcétera. Y que un juez, porque esto no son diligencias autónomas realizadas por el fiscal, un juez dio una autorización judicial para que se realizara una diligencia de entrada de registro de incautación, que no es una detención, es una entrada de registro de incautación. Entonces, ¿estaban obligados a soportarlo o no? ¿Fue el momento adecuado o no el momento adecuado? Eso, claro, tiene que dar respuesta, en este caso la Fiscalía, pero ninguna de aquellos criterios podrían incidir en la validez o no de la evidencia incautada. Hay que ver si se hizo correctamente, si se intimó la orden, no se intimó la orden, se entregó copia de la orden o no, pero eso desconozco esos antecedentes. Ahora, si se hizo adecuadamente o no se hizo adecuadamente, claro, eso está asociado a lo que decía el fiscal, que había, digamos, un riesgo de que se produjeran contactos entre las partes, ¿no? Y por eso aceleraron el trámite. Pero estando en esa situación, la diputada Cariola, ¿había una posibilidad concreta de que eso pasara? Es que eso es fáctico, estos son hechos, digamos. Entonces, claro, porque cuando una persona da luz, bueno, primero no está enferma la persona, eso es así, digamos. Y ese proceso tampoco pierde la conciencia, a no ser que haya sido un parto muy, muy, muy complicado. En consecuencia, existe un riesgo de producirse aquello. A ver, cuando se da una orden judicial, el juez tiene que examinar varios requisitos. La proporcionalidad de la medida, lo primero que está dado por el delito que se investiga. Y en este caso, a ver, si fue verbal, se tuvo que haber acreditado la urgencia. Si es escrita, no se acreditó la urgencia. Ahora, como te digo, el hecho que una persona dé a luz, ¿cierto?, no obsta a que no pueda hacer, o sea, es que extremando las cosas, incluso si hay un caso grave, incluso detenida, digamos. Va a ser muy difícil que aquello ocurra porque no hay peligro de fuga, ¿cierto? Entonces un juez razonablemente podría decir, ya, pero ¿para qué le quiere detener ahora? Ya. Pero en este caso habría que examinar los antecedentes expuestos por el fiscal en su solicitud de orden y el razonamiento que tuvo el juez. Pero fíjate que en ninguno de esos casos podría invalidar lo obtenido, a no ser que exista un error en el procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, en el caso Hermosilla, que se atacó mucho el tema, en el caso de la defensa de la ministra de Banco, parece que este mismo abogado ahora, en el caso de la ministra de Banco, cuando se alegó que no era Cristóbal Osorio, sí, pero que estaba con Manrique, bueno, no me acuerdo, pero lo que se alega ahí es que hubo una vulneración de garantía, es prueba ilícita. ¿Y qué es lo que dice por qué? ¿Qué dijo la Suprema? La Suprema dijo no, porque él entregó voluntariamente y dio acceso a su teléfono celular. Entonces, en este caso podría haber una orden incompleta. A ver, si hay una orden basada en antecedentes que no son fidedignos, también se puede anular, ¿cierto? Si hay una orden que no se intima adecuadamente, o si el teléfono no es entregado por quien tenía razón para tenerlo en su poder, también se podría pelear la licitud o ilicitud. Pero por el hecho de que una persona dio a luz, no es un factor que determine en este caso que hay una ilicitud, digamos. Incluso yendo más lejos, si el Estado chileno fuera condenado en un momento determinado porque el fiscal debió haber realizado esto esperando, es que no sé cuál es la solución. Tenía que esperar que tuviera 2 o 3 días de vida el recién nacido. Como te digo, si tú empiezas a ahondar y a desmenuzar el caso,
te vas dando cuenta de que no hay mucho fundamento en relación a las objeciones que se realizan en cuanto a la licitud de la prueba. Si es que esta fue obtenida legítimamente con datos fidedignos y se hizo un procedimiento adecuado por la policía. Ok. Emiliano Arias, hay otro caso también que tuvo diligencias bien importantes esta semana, ¿no? Hemos conocido de estas diligencias clave en la investigación contra el exfiscal Manuel Guerra, ¿no? Es otro caso, me estoy cambiando, pero es que me interesa porque esto como que queda un poco más al costado del camino, y acá hay cuestiones que también involucran a personajes importantes de la política chilena, como Andrés Chadwick, por ejemplo, que también se le tomó declaración. Y también se le tomó declaración a Iván Moreira, que es senador en ejercicio, ¿no? Claro. Y aquí lo que se busca es determinar si efectivamente hubo un cohecho, toda vez que se establece o se plantea que el ex fiscal recibió como compensación por sus gestiones un lugar en la Universidad de San Sebastián, ¿no? En su declaración dice que no fue Chadwick quien le ofreció ese trabajo, sino que fue Luis Cordero, que es ex rector de esa casa de estudio, que también fue fundador de la UDI, digamos, pero que falleció el año pasado, en junio de 2024. A ver, ¿cambia las cosas esto? ¿Hacia dónde nos lleva estos antecedentes que se han conocido? Sí, a ver, mira, fíjate que pueden ser múltiples depósitos. Al no conocer los antecedentes de investigación, uno corre riesgo de cometer errores más o menos graves. Pero acá el núcleo de la imputación y de la investigación que se realiza por parte del fiscal Carrera, en este caso, ¿cierto? Es precisamente si existió o no existió un beneficio económico a cambio de actividades que el fiscal Manuel Guerra habría realizado con infracción a los deberes de su cargo, o porque en este caso se habría favorecido o no. Entonces, ¿cuáles son el puzzle que siempre hablamos? ¿Cuáles son los elementos básicos que tiene que editar? ¿Se favoreció o no se favoreció a un sector político vinculado al señor Hermosilla por alguna relación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces aquí hay que ver, hay que entrar al mérito de las diversas investigaciones que es donde se habría producido aquella. ¿Y cuáles son esas investigaciones? Las que tenía y tramitaba personalmente el señor Guerra, ¿cierto? No es tan difícil, hay que ir a ese universo y en ese universo ver cuáles son las actuaciones que él realizó. A continuación, si fueron correctas o con infracción o no a los deberes de su cargo. Que es el tipo de cohecho más grave. Luego, a cambio de aquello, ¿tuvo algún beneficio económico? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Quién se lo dio en concreto? De verdad, que si tenemos, a ver, la hipótesis, no es necesario, aunque parezca raro, no es necesario acreditar o perseguir al autor del soborno en concreto para sancionar el cohecho. Que es como el pelero, que es como el espejo. No sé si se entendió, porque para que exista un funcionario público cohechado tiene que haber un sobornante, ¿ya? En este caso, para perseguir un funcionario público bastaría acreditar la infracción a los deberes de su cargo, que se favoreció a una persona determinada y que a cambio de eso recibió un beneficio económico y que hay que vincular a aquello, ¿cierto? Estos, como son delitos cometidos en grupos, son más difíciles de entender que uno simple, en concreto. O sea, se podría perseguir. Incluso podríamos decir y sancionar al intermediario, que podría ser en este caso el señor Hermosilla, que a través de él se actuó, aun cuando no se acredite fehacientemente la participación del señor Chadwick, que en este caso también, porque en este caso, a diferencia de los tráficos de influencia, en que se requiere que los dos sean funcionarios públicos, el sobornante puede, y muchas veces la gran regla general es que sea una persona privada, digamos, ¿ya? Entonces, como te digo, son un sinfín de cuestiones de hecho que es difícil exponer sin conocer los antecedentes de la investigación. Lo que sí es que, claro, uno espera ya más definición de la fiscalía, porque tanto el fiscal Manuel Guerra como los personajes involucrados eran personajes relevantes en la persecución penal a nivel nacional. Claro, ya. Una última cosa, Emiliano. Yo sé que aquí usted no puede explayarse mucho, porque lo vamos a explicar, pero comienza este jueves el juicio de la Operación Huracán. La Operación Huracán, hechos que ocurrieron en el 2017, ¿no? Cuando esta unidad de inteligencia operativa especial de Carabineros detuvo a un grupo de comuneros mapuche acusándolos de terrorismo, ¿no? Y luego la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía señaló que todas las pruebas presentadas eran falsas, que habían sido generadas por un software llamado Antorcha, denuncias de montaje, manipulación de pruebas,
En fin, aquí está involucrado un exdirector, un general director de Carabineros, Bruno Villalobos, importantes, digamos, representantes de la institución también, ¿no? Entre los imputados. Y usted, Emiliano, es testigo en esta causa. No tengo idea porque soy de testigo, sinceramente. Bueno, cuando pase eso, pues, miran a preguntar, tendré que saber lo que sé. Lo que sí me posibilita hablar de los hechos en concreto sobre los que se refiere, pero en general, obviamente, podemos hablar, digamos. Lo primero que llama mucho la atención y que de verdad que esto no puede ocurrir, de que un caso del 2017 reciente yendo a juicio oral después de no sé cuántos años. Como te digo. Sí, entonces, como que estaba medio olvidado incluso el caso. Sí, todo se pierde, por eso la ciudadanía va perdiendo confianza en las instituciones, etcétera, etcétera. Ahora también llama la atención que en este caso, fíjate que loco esto. El fiscal que estaba a cargo, Carlos Palma, que está actualmente suspendido por su vinculación en los chats con Hermosilla. Y Hermosilla era el abogado del Ministerio del Interior que llevó todo este caso allá en la Araucanía, como te digo. Y las víctimas en este caso, que son los comuneros, están todos presos, digamos. Entonces, como te digo, es un caso muy extraño. Hay que verlo. Esperemos que comience. Estaba Yaitul entre las víctimas de este caso, ¿no? Estaba Yaitul y era muy extraño porque se hacía mucho aspaviento y se decía que el señor Yaitul nunca usaba WhatsApp ni redes ni nada, y después fue condenado hace poco por su gran cantidad de conversaciones por WhatsApp, digamos. Entonces, como te digo, es como bien extraño. Va a ser un desafío para el tribunal porque es un juicio largo. Primero, esperemos que comience. Ojalá que comience, pero entonces, como te digo, la reflexión sí que uno hace es que cuando no se aplica la urgencia debida a las investigaciones, de verdad que estas se diluyen y en definitiva hace que las personas pierdan confianza en el sistema mismo, porque después de tantos años, de verdad que ya los imputados en su momento estuvieron presos, están todos libres. ¿Usted es citado como testigo por la propia fiscalía? No creo que la defensa, la verdad que no. Mira, ¿sabéis que estoy citado en otro juicio como testigo, en el juicio Soquimich, que es el más viejo todavía? Ese empezó en 2016 y ahora lleva como 2 años y medio. ¿Y es porque en ese tiempo tú eras fiscal, no? Sí, en ese momento yo estaba en el equipo de Soquimich, sí. Pero en este de Huracán no, po. No, en ese Huracán no, quizás porque es que no puedo hablar más, Pablo. No, ya, está bien, ok. Ya, no, si quería saber nomás, pero ya, sí. Bueno. No, pero es bueno, pero sí que es bueno que ustedes rescaten estos casos, ¿sí? Porque ya nadie habla de ellos y es bueno que ahora volver un poco el foco a la atención de estos casos que pasaron hace tanto tiempo. Éramos más jóvenes. Bueno, no tanto tampoco, así, no 2017 nomás. Ya, pero es verdad que ha tardado mucho, digamos, claro, una investigación demasiado larga para un caso que... para los 8 años. Sí, pues no, es demasiado, por cierto. No, me refería a nuestra juventud, Emiliano, a eso. Ya, pero bueno, hay hartos casos que están ahí y entonces, bueno, mirarlos todos, no solo los que ocupan más, digamos, más páginas en la prensa, sino que también algunos otros que van avanzando y que vale la pena comentarlos también. Así es que, como siempre, muchísimas gracias, Emiliano. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. 7:55.